en todo lo que nos sucede y en todo momento creemos que Dios es bueno. Para mí sí. Sí. Sí, porque es que Dios es bueno. Dios no es un Dios castigador. Las cosas malas que nos suceden no quieren decir que sean por obra de Dios. Ajá. Entonces, para mi concepto, Dios es un Dios bueno que nos escucha y nos ayuda incluso a llevar esas cosas malas de una mejor manera. Entonces, ahí está cuando decimos, Señor, te entrego mis cargas, que sean tuyas y no mías. Él es tan bueno que se pone a sus hombros ese dolor que llevamos nosotros para que lo llevemos fácil. Muy bien. Dios no puede dar lo que no es. No puede dar nada Que más. Dios no puede dar lo que no es. Exactamente. Nos lo dijo Dios no te puede dar nada Johnny. La naturaleza. que no es de su naturaleza. Más cosas. ¿Alguien tiene? Sí. Emily, también todo lo malo que nos sucede lo usa para nuestro bien. Ajá. Lo Y- permite, pero no lo causa. Ajá. Y lo da la vuelta a usarlo por nuestro bien. Bien, o sea que todo lo que nos sucede que es malo, Dios lo lleva a bien, ¿no? Bien, pues vamos a leer la escritura, vamos a leer, porque creo que estamos rodeados de tantas noticias malas y estamos rodeados de tanto mal, y de hecho cuanto peor es la noticia, como que más impacto y más sube la audiencia de quien da esa noticia, ya sea por la red social que sea o por la televisión. Y estamos tan acostumbrados a noticias malas que es necesario que estemos bien enraizados y con un buen fundamento en esto, de que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Yo creo que es una de las doctrinas fundamentales que tenemos que tener muy claras durante toda nuestra vida y en todo momento. Dice la Escritura en Mateo 11, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, o bienaventurado aquel que no se ofende conmigo. En este contexto, pues esta última frase como parece como que no encaja, ¿no? Fijaros, Juan el Bautista, que era primo de Jesús, conocía perfectamente a Jesús y quién era Jesús. De hecho, quien le bautizó fue Juan el Bautista. Y antes de que bautizara a Jesús, le dijo, yo no soy digno de bautizarte porque tú tienes una mayor unción, tú tienes un mayor ministerio. Bueno, no le dijo esas cosas, pero lo quería decir de una forma indirecta. No soy digno de desatar la correa de tus zapatos. Y también estaba hablando, cuando hablaba de Jesús, dice, viene otro detrás de mí que él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y también decía, yo soy aquel que precede, ¿no? Su predicación era el bautismo de arrepentimiento para preparar el camino a Jesús. Y él lo sabía todo, lo tenía bien claro. Cuando Jesús fue bautizado,
cuando le bautizó Juan a Jesús, pues Juan vio perfectamente cómo el Espíritu Santo se posaba sobre el hombro de Jesús en forma de paloma, cómo los cielos fueron abiertos y vino una voz del cielo, que era la voz del Padre, que decía a Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo eso lo vio y lo escuchó Juan el Bautista. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí cuando dice, al oír Juan que estaba en la cárcel, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir? Pero no lo sabía. No lo sabía Juan. No lo conocía Juan. Juan, que era su primo, que lo vio, seguro que de una manera más o menos tuvieron algún tipo de relación, de contacto, las familias, que sabía la unción que Jesús tenía, que vio lo que sucedió en el bautismo de Jesús, que vio también como discípulos suyos de Juan se fueron detrás de Jesús. ¿Qué pasó? Que cuando tienes una prueba, o cuando tienes una circunstancia mala, o cuando pasas por un valle de sombra, aquellas cosas que tenías muy claras con respecto a Dios, incluso con respecto a la bondad de Dios y a que Dios es bueno y a que Dios te ama, te puede entrar la duda. Y Juan fue sincero y no le escondió. Y les dijo: oye, id y preguntad si verdaderamente Él es el que había de venir. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O vamos a esperaremos a otro? Y Juan estaba viviendo una gran contradicción. Porque fijaros lo que Jesús le dijo, qué retador. Dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y Jesús también dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a anunciar las buenas nuevas, me ha enviado a liberar a los cautivos, Aquel que le podía liberar no le liberaba. Aquel que te puede sanar a veces no te sana. Aquel que te puede echar una mano y darte un trabajo, yo qué sé, no sé, la dificultad que cada uno pueda tener, o en momentos determinados que hemos podido tener, y resulta que oras y pides y buscas y no hay la respuesta que tú esperas. Y por eso dice: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado en aquel que, aun pasando por las circunstancias que sean, no se ofende con lo que yo digo y con lo que yo hago. Porque a veces Jesús y a veces Dios no hace lo que nosotros esperamos que tiene que hacer. Y eso a veces nos causa ofensa. Y como a veces nos resulta tan fuerte ofendernos con Dios directamente, nos ofendemos con las circunstancias, nos ofendemos con la gente que está a nuestro alrededor, nos ofendemos con nosotros mismos, porque a veces no tenemos ese coraje y esa valentía de decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora, como habéis respondido bien, el mal no viene de Dios. Lo malo que nos sucede no viene de Dios. ¿De dónde viene? Pregunto. El mal es la ausencia de Dios. ¿El mal? Es la ausencia de Dios. Es la ausencia de Dios, pero más concretamente, más. Del mundo. Las situaciones vienen a enseñarnos algo. Entonces, lo que deberíamos de hacer es preguntarle al Señor: ¿qué me quieres enseñar?
¿qué tengo que aprender de esto? Porque para eso viene cualquier prueba, cualquier enfermedad, cualquier cosa que pasa en nuestra vida, tendríamos que preguntarle a Dios qué nos quieres enseñar. ¿Creéis una pregunta? Sé que os voy a lo mejor a causar alguna confusión, pero es para ver si entre todos buscamos las soluciones. Alguien dijo que todo lo que nos sucede lo permite Dios. Yo digo que no. No todo lo que te sucede lo permite Dios. ¿No? Yo creo que no. ¿No? A ver. Pregunto, pero si algo viene contra ti a causa de un mundo caído, no puede venir hacia ti si no lo permite primero Dios. Tú nunca vas a pasar por algo que tú no puedes soportar y Dios lo permite no porque quiera. O sea, ese versículo de la tentación, ¿no? Que no va a dejarte ser tentado más de lo que tú puedas soportar. Pero la tentación no viene de Dios. Pero a ver, Claro, no por ejemplo, viene de Dios. el capítulo de Job, por ejemplo, de Job, que la Satana y Dios que hace fuego, ¿no? a los Job, ¿no? Porque Satana tiene mucha duda, ¿no? Que Job que tiene mucho fiel, pero Dios que sí, así que, bueno. O sea, al final Dios y Satana empezó un fuego, ¿no? Para Job, ¿no? O sea, Dios que le puso una prueba, ¿no? Para Job, ¿no? Así que yo veo que, bueno, no toda sucede, que no sucede, que esto es Dios que permite, pero también puede ser, yo creo que Dios quiere ver algo. No sé si explico. Probar su fe. Yo creo que lo Sí. permitimos nosotros y Dios lo transforma. Daniela lleva un verano bajo la estabilidad. A ver. A mí se me viene un versículo a la mente donde el Señor dice de que no debemos fiarnos de nuestra prudencia, que cuando somos seducidos por nuestra propia prudencia es cuando le damos lugar a estas situaciones y tomamos malas decisiones. O sea, tenemos que darle siempre el primer lugar al Señor para luego no tomar malas decisiones y que las circunstancias esas luego nos encontremos ahí, oh Dios, has sido tú, fui yo, porque me dejé siempre guiar por mi propio yo, mi prudencia, porque el Señor dice que no debe ser así, ¿no? ¿Puedo responder con un versículo? Sí. Santiago 1:13, creo que ahí está la respuesta. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando pasa eso, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muy bien. Entonces ya tenemos un origen del mal. El origen del mal es el diablo y es nuestro pecado por haber obedecido teníamos un montón de árboles, tenemos un montón de buenas decisiones para tomar, pero resulta que a veces tomamos la mala decisión que sabemos que a Dios le desagrada. Y esa mala decisión en muchas ocasiones trae unas consecuencias que vienen sobre nuestra vida. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, no es la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, como habéis dicho, Dios tiene el poder, tiene la autoridad y tiene esa bondad, es tan bueno que eso lo va a transformar para bien si nosotros colaboramos y nos hacemos socios con Dios. Y ahora voy a explicar esto. O sea que otra de las doctrinas fundamentales es la soberanía de Dios. Pero, la soberanía de Dios. Dios no depende de mí. Si depende de mí es porque Él quiere. Por ejemplo, en la evangelización, Dios le ha placido que evangelicemos nosotros, que seamos nosotros los que llevamos el mensaje del Evangelio. Pero la soberanía de Dios no significa que todo lo que sucede en la vida es porque es la voluntad de Dios. Lo vuelvo a repetir. No todo lo que sucede en la vida es la voluntad de Dios. No todo lo que sucede en tu vida es la voluntad de Dios. Hay cosas que no son la voluntad de Dios que han sucedido en tu vida por tus propias
por mis propias decisiones y por el mal, ¿vale? Sí. Una pregunta, cuando no es tu propia decisión, sino es la decisión de otra persona, por ejemplo, Un tercero. una violación, Una- una violación, por ejemplo, o digamos una enfermedad de alguien, o sea, no es que dependa de ti esa decisión, es algo externo. Ujú. ¿Cómo explicas eso de la Y vamos a ver, hay cosas que yo no tengo explicación, ni tú tampoco. Y a veces, perdón, y a veces lo que nos pasa a nosotros es que tratamos de rizar el rizo dando una respuesta a lo que Dios no da respuesta. Por ejemplo, cuando en muchas ocasiones Jesús no respondió las preguntas que se le hacían de una manera directamente. Aquí no dijo que era el Cristo. Por ejemplo, aquí dice, ¿eres tú aquel a que había de venir o esperaremos a otro? No le contestó, no le dijo, sí, soy yo. No, yo soy el Cristo. Dice, decidle a Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Nosotros a veces, los creyentes, queremos tener todas las soluciones y todas las respuestas que ni Dios mismo nos ha hablado o nos ha dicho. No que Dios no tenga respuesta, Dios la tiene, pero yo no tengo que responder a algo que Dios no me ha respondido a mí. Aquí, por ejemplo, no responde. Sí, igual, al joven rico no le respondió la pregunta que le hacía. A los fariseos en muchas ocasiones no les respondía directamente la pregunta que le hacían, ¿vale? Entonces, esto también es algo que es importante. Esto, gran parte de las cosas que nos suceden, que suceden aquí en la tierra, esto dependen directamente y están relacionadas con nuestras propias decisiones y con la posición de gobierno que nosotros tenemos para administrar este planeta, o la posición de gobierno que yo tengo para administrar mi vida. Y después, con respecto a lo que tú me preguntas, ¿no? Eso no, o sea, la pregunta tuya, que es ¿quién lo permite o ¿Qué es lo que No, pasa? si lo permite, sino como, o sea, yo entiendo cuando la decisión es tuya y tú tienes el libre albedrío y Dios te da esa libertad y es como tú verás si eliges mi voluntad o tu voluntad, ¿sabes? Pero cuando se habla esto de Dios, es bueno, me parece muy interesante la discusión porque precisamente hablaba hace poco con un chico que no conoce a Dios y me decía, Dios no es bueno porque permitió que mi familia muriera de cáncer. ¿Cómo me explicas que Dios es bueno? Entonces cuando ya no depende de ti la decisión porque no fue tu error, entonces uno diría, bueno, no, o sea, no fue mi error, entonces me culpabilizo a mí porque no seguí la voluntad de Dios. Pero cuando ya no depende de ti esa decisión, si no estás viviendo con las consecuencias. Por eso, bien, pues yo creo que nosotros tenemos que ser honestos. Podemos dar una respuesta, la respuesta que nos parece a nosotros, pero yo creo que yo tengo que ser honesto, ¿no? Entonces, niños que mueren de cáncer, ¿no? ¿De quién es la culpa? Es igual que cuando a veces le preguntaban, ¿y por qué está enfermo? Y no se trataba de quién era la culpa. Estaba enfermo y había que buscar una solución. Entonces, ante una enfermedad o ante un cáncer, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la solución, no quién es el culpable de ese cáncer. Hombre, yo creo que la enfermedad viene y fue introducida en la raza humana debido precisamente al pecado, ¿no? Debido al pecado, pues de ahí viene la enfermedad. Ahora, ¿Dios crea la enfermedad? ¿Dios creó la enfermedad? No, es el deterioro del ser humano por haber desobedecido y haber querido estar independiente. Es que Dios tampoco niega que existe el mal. Dios no niega que existe el mal en el mundo. Entonces, tenemos que ser conscientes que existe el mal y el bien, que es Dios. Tenemos que convivir con eso. Y ahí es donde entra esos males que no entendemos. Es un debate teológico pero es un debate teológico que tenemos nosotros ahora, en pleno siglo XX, XXI. Pero sabéis una cosa, que si tú lees bien el Nuevo Testamento, ellos entendían perfectamente que había un mal y que había un diablo y que el origen del mal
el diablo y eran, bueno, y eso, y nuestras propias decisiones, como hemos leído, que nadie es tentado, o sea, que Dios no tienta, sino que somos tentados por nuestra propia concupiscencia, ¿no? Mi madre murió el 20 de julio y si no fuera por el Señor estaría devastado. Ya mi amiga Sandra sabe. ¿Cómo? Perdón, levanta Mi madre murió el 20 de julio y si no fuera por el Señor estaría devastado. Acuérdate del versículo que dice, no los quites del mundo, mas guárdalos del mal de este mundo. Y dice, guárdalos del mal porque tú dices el reino, el poder y la gloria del Padre nuestro. Y también el versículo que dice, el que es de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. El que habita, o sea que tenemos que habitar, como cantábamos, ¿no? El que habita, si no habitas estás en peligro, pero el que habita morará bajo la... ¿no? Es que Lo que creo que tenemos que decir a veces, ser honestos, yo no conozco todas las respuestas, no sé por qué suceden ciertas cosas, no sé por qué pasan, pero así es la vida y tenemos, o sea, así es la vida, ¿no? No tengo por qué saberlo todo, no, lo digo, no tengo, A ver, sí, un momentito, no tenemos por qué saberlo todo y no tengo por qué conocer y no tengo por qué torcer la verdad y no tengo por qué torcer la palabra de Dios para explicar a alguien y así, bueno, pues dejar como que Dios es bueno. Dios es bueno, o sea, el mal no viene de Dios, la enfermedad no viene de Dios, la crisis, Dios no quiere que estemos en crisis, eso viene del orgullo del hombre, eso viene de la codicia, de la avaricia del hombre, ¿no? Entonces de ahí viene. ¿Y de dónde viene? Pues del mal. Hubo alguien que era un ser maravilloso, que estaba a cargo de la alabanza y que estaba delante del Señor, que un día dijo, quiero ser como Dios, iré y seré como Dios. Y a nosotros nos sucedió lo mismo. Y es lo que nos pasa y lo que veis en esta sociedad en muchas ocasiones es por eso, porque queremos ser como Dios y tener la autoridad, decidir cuándo se van a hacer, cómo se van a hacer, de qué color son los ojos, cuándo se va a morir, cómo se va a morir. Y entonces, ¿para qué? Para decir a Dios, no te necesitamos, ¿no? Entonces, pero que sepas esto, no tienes por qué conocer todas las respuestas. ¿Queréis preguntar algo? Vale, oye, si deis un micro para que la gente se entere de todo. Cuéntame. Es que creo que es un tema de generación, porque no sé, no recuerdo muy bien dónde fue que lo escuché, pero digamos cada persona al momento de nacer trae cadenas atadas dependiendo de los padres. Entonces digamos depende de cada quien si rompe esas cadenas o no. Muy bien, también, sí. El otro día estábamos nos dieron una conferencia sobre la ideología de género y se ha comprobado científicamente que también en el útero la mamá le puede transmitir ya ciertas cosas para tener ciertas tendencias, fijaros, ¿eh? Y que ahí lo dejo. Sí. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que estás diciendo, pero decir que lo que nos pase, bien o mal, no lo permite Dios, es falso. Y lo sabemos de las Escrituras. Permitió que todas esas cosas malas pasaron a Job. Y sabemos que, no sé, nada pasa en este mundo sin Dios. Mira, si yo tengo ese pensamiento, no hago nada. Porque como todo va a ser la voluntad de Dios, ore o no ore, ore o no ore, me va a dar igual. Y entonces yo me dejo... yo creo que nosotros tenemos lo que quiero decir, te entiendo. Y creo que a lo mejor muchos de vosotros pensáis así, pero lo que yo trato de hacer es estimularos o estimularnos todos para que yo sé que yo tengo una voluntad, que tengo un libre albedrío, que yo
tomo decisiones que me pueden ir por donde yo puedo ir bien o puedo ir mal. Y aunque sea creyente, en cada paso de mi vida lo puedo hacer. Y después hay un origen del mal, que es el diablo, y que Dios, si yo pienso que Dios va a permitir que me sucedan cosas malas, pues entonces no voy a llamar a la puerta, no voy a llamar a su puerta. ¿Entendéis? ¿Entendéis esto? No voy a llamar a su puerta para orar, porque a lo mejor, ¿y si me toca algo malo? De todas formas, fíjate, a partir en el Nuevo Testamento, ya esa posición que tenía el diablo en el Antiguo Testamento, que iba delante de Dios, ya no la tiene. Desde que Cristo, y esto es así, en Apocalipsis habla que desde que Cristo fue el Cordero inmolado, el diablo fue destituido y ya no puede presentarse delante del Señor para acusarnos como antes podía acusarnos. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo no puede ir al cielo, y estar delante del trono de Dios para acusarnos. Cristo lo destituyó. Apocalipsis. Vale. A ver, siempre que tocamos este tema es un tema muy controvertido. pero es bueno la controversia porque así estamos... por eso dice, bienaventurado todo aquel que no se ofende conmigo, que no haya ofensa en mí, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, que no está ofendido por mí. Dime. Sí, que quería corroborar lo que dices, porque justo me llegó ahora lo de Job, que lo mencionaron anteriormente, cuando el diablo fue donde Dios y en el versículo, bueno, el capítulo 1, versículo 8, en adelante, donde él fue donde Dios y acusó a Job que tal y tal, pero ciertamente no sé de un versículo que en el Nuevo Testamento, después que Cristo haya muerto, veamos cómo Satanás vaya adelante y acusa a otra persona. Está destituido. Sí. Está destituido. Ya no se puede presentar, ¿no? Delante del Señor. Bien. Sí, ¿quieres decir algo? ¿Pero me lo pongo? Sí, claro, para que se entere. A ver, yo creo que según lo que se estaba diciendo un poco, pero yo creo que ni Dios ni el diablo nos obligan a hacer nada. De hecho, no lo hacen porque para eso está el libre albedrío. Si lo hace, eso es que nos quita el libre albedrío. Entonces, creo que en cuanto a lo que decían antes de las enfermedades y demás, ¿por qué lo permite? Realmente Dios nos dio la potestad de hacer cosas, ¿no? De dar sanidad, de sanar a las personas. Si Él influyese en el mundo para sanar a todo el mundo, nos estaría quitando un poco, estaría influyendo en nosotros, que va contra lo que es Él, influir en nosotros, en nuestro libre albedrío, en nuestras decisiones, en lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que lo estaba pensando ahora, digo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para sanar a las personas. Mediante el Espíritu Santo podemos sanar a la gente. Entonces es decisión nuestra el tener fe, la suficiente fe como para sanar a las personas y arreglar lo que está mal en este mundo y no dejar que eso pase. Exacto. Y aparte de eso también igual hay cosas, está escrito además, está escrito en la Biblia, que hay cosas que nosotros no podemos saber. Se lo dijo... Refresquéme la memoria, por favor. ¿A quién se lo dijo? Le dijo, hay cosas que no te puedo decir. Hay cosas que no puedes saber todavía. Exacto, está escrito. Hay cosas que no podemos saber. Pero yo creo que en cuanto a las enfermedades, ¿por qué deja? Realmente la pregunta es ¿por qué? No porque Dios deja, sino ¿por qué nosotros dejamos que la gente esté enferma y dejamos que muera? ¿Por qué no tenemos un poquito de fe y orar por esa persona o por esas personas que están muriendo? ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no tener un poquito más de fe? Entonces, yo creo que en cuanto a eso, creo que es decisión nuestra el tener un poco más de fe y creer que nosotros podemos hacer cosas mediante el Espíritu Santo, que para Hoy, eso
nos lo ha dejado. Hoy. Y por eso dice, decidle a Juan que los cojos andan, que los ciegos son sanados, que esas obras son las que tiene que hacer la Iglesia hoy, ahora. Y la Iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos, Jesús dijo que Él había venido a deshacer las obras del diablo. Y nos ha dejado aquí a nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, para deshacer las obras del diablo. Así que nos tenemos que atrever más a orar por enfermos o por liberaciones, lo de la liberación con un poquito de cuidado, pero orar por enfermos y orar por situaciones que son difíciles. Quería decir esto: si quieres ser feliz, aprende a vivir en situaciones adversas que no puedes explicar. Aprende a vivir en situaciones adversas que no puedes explicar y no te obligues a tener una opinión en donde Dios no está hablando. Te lo repito. Si quieres ser feliz, aprende a vivir en situaciones adversas que no puedes explicar y no te obligues a tener una opinión o una respuesta en donde Dios no está hablando, donde Dios no te está dando una respuesta. No torzamos la palabra. No sé si me explico con esto. Mirad, ejemplos. En Filipenses. Filipenses fue escrito por Pablo cuando estaba en un agujero, cuando estaba en la cárcel. Y él no empezó a buscar de quién era la culpa de que él, por predicar el Evangelio, estuviera en la cárcel. ¿Quién tenía la culpa? Él empezó a buscar soluciones. Aceptó su situación, empezó a alabar, a adorar, y de ahí salió la carta que habla más del gozo, que es Filipenses. De ahí, ¿cuándo? Cuando él estaba en la cárcel, cuando estaba pasando por una dificultad. No empezó a cuestionar si Dios era bueno, si no era bueno, si qué es lo que pasaba, por qué le pasaba, cuál era. No, estas cuestiones a veces que a veces nosotros hacemos en el Nuevo Testamento no veis, por ejemplo, esto, el origen del mal, ¿no? O la mujer sirofenicia no encontró una respuesta en Jesús al principio. Imagínate que a ti Jesús, tú te acercas y llamas a la puerta en oración y encuentras la respuesta. Mira, eres un perro, eres como un perro. No te puedo contestar. Primero son los judíos y tú eres un gentil. Y yo he venido primero a los judíos. Imagínate. Y tener una situación grave, porque la mujer sirofenicia tenía su hija que estaba endemoniada, ¿no? ¿Qué te parecería qué me parecería a mí si Jesús me dijera hoy esto? Porque él lo dijo, ¿eh? Llamas a la puerta en oración y no encuentras respuesta. O ves que Dios está ausente totalmente, como a veces nos pasa. A veces nos pasa. No tenemos siempre la presencia de Dios que nos gustaría tener. No tenemos siempre esa unción del Espíritu Santo que nos gustaría tener. No tenemos siempre las respuestas que nos gustaría tener, ni las soluciones que nos gustaría tener. Entonces no me tengo que ofender con Dios. Bienaventurado aquel que no se ofende conmigo. Y yo tengo que seguir creyendo que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Me conteste o no me conteste. Sepa lo que me pasa o no sepa lo que me pasa. Yo tengo que seguir creyendo que Dios es bueno todo el tiempo. Y para eso podemos leer 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, en donde nos está hablando continuamente del amor y que Dios es amor. Sí. ¿Alguien? ¿No? Que te levantaste la mano, ¿no? Ah, vale. Bien. Antes dijiste algo súper importante, que es que tenemos un mandamiento, ¿no? Que Dios puso en que nosotros seamos los portavoces de su palabra. Y si obedeciéramos,
y cumpliéramos eso que nos han puesto, a lo mejor el mundo sería diferente porque estaríamos regando. Imagínate que yo me dedicara a compartirlo a todo mi entorno, entonces habría menos enfermedad, habría menos pecado, habría menos, pero no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces a lo mejor por eso es que está pasando muchas cosas. Claro. Y este texto es un reto para la iglesia, ¿no? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son... ¿Dónde está eso ahora? ¿Dónde está en medio de nosotros esto? A mí me gustaría, es que yo desde que oí a Johnny me revolucionó, me dio vueltas la cabeza y yo dije, joder, pero ¿en dónde estoy? Estoy en los inicios de los inicios de los inicios de los inicios. Esto, ¿dónde está el poder de Dios? No, yo tengo que buscar el poder de Dios y no le tengo que exigir nada a Dios, pero voy a orar por los enfermos. Y voy a orar por liberación, y voy a orar para que haya más gente que se convierta. Y lo que tú has dicho, ¿no? Sí. ¿Quién más? Sí. Yo creo que hablaste al principio de algo que es muy importante, que seguramente se tiene que ver con un estudio teológico, que tiene que ver con la soberanía de Dios. Creo que ahí ya encontramos la respuesta a todo. Poder entender, comprender y aceptar la soberanía de Dios nos da claridad ante cualquier situación. En el sentido de que Él ora a su voluntad y en los tiempos que Él quiere. Yo puedo en este momento orar por un enfermo con mucha fe y seguramente el Señor va a estar ahí escuchándome, pero si la voluntad de Él es no sanarlo porque hay otro propósito en esa persona, yo tengo que aceptar esa voluntad de Él. Tenemos el ejemplo de Lázaro, que el Señor no dio respuesta inmediatamente al pedido que le hicieron, sino que esperó 4 días. Así que es aceptar la voluntad de Dios en el tiempo que Él lo decide. El peligro que yo veo ahí es que cuando yo digo, bueno, esto es la voluntad de Dios, que me deje llevar. No, ¿Entendéis? pero... ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque a veces nos pasa, bueno, quizás a lo mejor es la voluntad de Dios y que me deje llevar. Te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero el peligro es que me deje llevar. No, yo no me tengo que dejar llevar en el sentido de que tengo que orar para que esto hasta que se muera. Claro, ¿no? porque la misma palabra nos da respuesta a esa, digamos, bueno, a través de la palabra, por ejemplo, a través de del ejemplo de la viuda que oraba constantemente al comandante. El Señor nos insta a que nuestras oraciones y nuestros ruegos sean constantes, a que insistamos en la oración. De eso se trata, de insistir en la oración, en el ruego, en el clamor, pero al final, obviamente, pues, se cumple la voluntad del Señor, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tenemos que ser diligentes en la oración y en nuestras actividades como cristianos, ¿sí? Ayuno, predicación del evangelio, compartir la palabra, orar por los enfermos, orar por los niños, huérfanos. No quiere decir que nos quedemos de manos cruzadas, obviamente, pero siempre aceptar que Claro, sí. Usted dio el otro día el ejemplo real de una señora que vio partir a su hijo, pero aún en medio de esa prueba tan difícil, ella no dejó de alabar al Señor. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer es, estamos en una guerra continua, estamos en una guerra constante. No me tengo que centrar ni en el diablo, ni en el conflicto, ni en la dificultad. Lo que tengo que hacer es agarrar esa dificultad y ese conflicto y empezar a alabar a Dios en medio de esa. Y esa espada que el diablo quería utilizar para machacarme y para hundirme, cogerla en alabanza y en gratitud. Y así se convertirá en un arma de victoria. Cuando yo la cojo en agradecimiento y en sea lo que me ocurra. Venga lo que venga, ya sea una enfermedad o ya sea una crisis económica, venga lo que venga, empezar a agradecer a Dios. Ahora, cuando yo estoy ofendido con Dios o cuando estoy ofendido con la gente que me rodea, en muchas ocasiones es porque estoy ofendido con Dios y no soy capaz de decírselo al Señor.
Y cuando estoy ofendido, eso me impide alabar, me impide agradecer, me impide tomar ese arma que el diablo quiere utilizar en contra de mí, cogerla y colaborando con Dios, con el Espíritu Santo, levantarla como el arma de victoria. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y eso a veces nos pasa por nuestro amor propio y por nuestro orgullo. Pensad en las situaciones, es que quiero terminar. Pensad en las situaciones en las que yo estoy ofendido con alguien, en la que tú estás ofendido con alguien. Y piensa, no sé, con tu jefe, con tu padre, con tu hijo, con lo que sea. Y piensa en que, pues, quizás sea una buena arma para que tú empieces a aceptar y a alabar al Señor por esa situación. Y entonces, en vez de estar bloqueado, porque cuando nos ofendemos nos bloqueamos. Cuando estamos ofendidos nos bloqueamos. Y en vez de estar bloqueado, pues estar buscando ya la solución, siendo socio con el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros. ¿Entendéis? ¿Entendéis esto? El agradecimiento, en tu área de tu mayor decepción hay una invitación para tu mayor éxito. Esto no es una frase mía, la leo porque no. En tu área de tu mayor decepción hay una invitación para tu mayor éxito. Y ese instrumento que ha sido enviado para destruirte puede ser utilizado para la gloria de Dios y para levantarte a ti. Así que todo lo por lo que estoy agradecido se convierte en algo consagrado. La alabanza me ayuda a consagrar todo lo que me está sucediendo al Señor. Llevarlo y ponerlo ahí delante del altar. La ofensa, por eso Jesús dice, bienaventurado el que no haya ofensa, el que no haya tropiezo. ¿Quién hallaba más tropiezo en Jesús? ¿Quiénes? ¿Y quiénes tenemos el peligro, más peligro de ser fariseos? ¿Los inconversos o los creyentes? Los creyentes. Los inconversos nos pueden dejar fuera de juego en un momento determinado y tener el corazón más blando que nosotros. A eso quiero llegar también. Una persona inconversa a veces puede tener el corazón para ciertas cosas más blando que el tuyo y que el mío, porque creemos que estamos en la posesión de la verdad absoluta y que somos de la doctrina más... ¿Entendéis esto? Por eso yo tengo que estar tierno. No tengo por qué saber todas las soluciones. No tengo por qué tener todas las respuestas. No tengo por qué pensar que estoy en la posesión de la verdad absoluta. Persigo la verdad. Voy detrás de la verdad. Conozco la verdad. Pero a veces la verdad no se ha encarnado en mi vida. Y no la estoy viviendo. No es una experiencia. Toda la verdad de la palabra no la estoy experimentando, ni tú tampoco. Y entonces eso me tiene que hacer reflexionar. Tengo que tener honestidad con Dios y con la gente que me rodea. Ser honrado con Dios y con la gente que me rodea y decir, bueno, pues aquí yo no tengo la solución. Y aquí no tengo la respuesta y no sé cuál es y bueno, esto. Pero sí estar anclado en la verdad. Y sí estar anclado en la bondad de Dios, de que Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Amén. Yo quería decir que, bueno, respecto a de que por qué no entendemos que ocurre esto y lo otro, es que se resume todo en la fe, ¿verdad? O sea, vivir por fe y para fe. Hasta que no rindamos, yo creo que nuestro propio yo, nuestra sabiduría, ¿sí? Delante de Dios, porque Dios es un espíritu, hasta que no rindamos lo natural, nuestra naturalidad, a un espíritu, a esa búsqueda de querer pasar a otro nivel, al nivel del Señor, ¿no? Decir, bueno, yo quiero estar en ese
en ese nivel. No podremos entender o comprender porque es que es ya salirte desde tu plano natural al plano espiritual, a recibir al Espíritu Santo, que es el que te lleva a toda verdad. Entonces, hasta que no, es simplemente vivir por fe y para fe, como lo dice él. O sea, no hay respuestas, no tenemos la respuesta. El Espíritu Santo nos convence de la verdad. Es algo que solo lo discernes espiritualmente, no en tu sabiduría. Entonces, es como el agua y el aceite, nunca se puede llegar ahí. Es un versículo que es el de en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y es como lo que hablábamos de no los voy a quitar del mundo porque están ahí, porque estamos en un mundo sí caído, pero voy a ayudarles a sobrellevar esas circunstancias. Y yo creo que algo que yo he vivido a través de circunstancias cuando son malas, pero igual tengo que vivirlas, es como no el Dios, quítame esto, sino también dame una respuesta del por qué o para qué quieres esto. Y ya con esa conciencia nosotros podemos como que sobrellevarlo, no necesariamente quitarlo. Y tenemos que aceptar que Dios no nos responda a esa pregunta de ¿por qué me está sucediendo esto? Y entonces no sabemos por qué. No sabemos por qué. Quizá no tenga la respuesta inmediata, pero cuando te pasan cosas en la vida que en principio, hombre, que son dolorosas y que son tristes y al principio no entiendes por qué. Y a veces puede pasar eso, ¿no? Esa revelación, pero ¿por qué esto ahora? A la larga lo ves. No todo. Yo sí, por mi experiencia, sí. No todo lo vas a entender. Ni todo lo que te sucede lo vas a entender siempre todo. Hay cosas, y eso es la fe, lo que has dicho. Eso es la fe. La fe no es entenderlo todo. La fe, ¿cuál es la definición de fe? La convicción de lo que se espera, la seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de hecho, fijaros, Abraham no vio toda la promesa desarrollada, porque el Señor le prometió que vería que su descendencia sería como las estrellas del cielo. No lo vio. Como mucho vio a sus nietos. O sea, muchas te quedas así, pero esto es la fe, esto es lo bonito de correr esta carrera. Para mí esto no es decepcionante, al revés. Para mí esto es un reto. No lo conozco todo, quizás no lo vaya a conocer todo, no voy a tener las respuestas de todo, pero yo voy a mantenerme ahí. Voy a seguir orando, voy a seguir predicando, voy a seguir estudiando, voy a seguir investigando para obtener esas respuestas que Dios quiere darme. Y habrá algunas que a lo mejor no vaya a obtener. La Madre Teresa de Calcuta, que era creyente, aunque a lo mejor no era de nuestro ámbito, ¿no? Pero era creyente, decía que hacía años que no tenía la presencia del Señor. Años que no tenía la presencia de Dios. Pero no solamente la Madre Teresa de Calcuta, Calvino también confesó en muchas ocasiones que no sentía la presencia del Señor durante años, durante tiempo. Y quizás tú o yo, es posible que no tengamos la presencia del Señor o las respuestas de todo, pero continuamos. Dios quiere ver cómo nos desenvolvemos en esas áreas y dice, a ver, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿No? Y Dios dijo que no se avergonzaba de ninguno de los héroes de la fe, que no habían encontrado todas las respuestas, sino que dice que la saludaron de lejos. Dice, pero Dios se sentía honrado por sus testimonios. Sus testimonios le honraban, todos los héroes de la fe, ¿no? Que no alcanzaron a ver todas las promesas. Quizás lo que tú esperas, a lo mejor, yo espero un avivamiento sobre España. Deseo fervientemente. Me convertí hace 42 años y me dijeron, va a venir un avivamiento sobre España brutal. Y yo dije, amén.
pero de momento no lo he visto. A lo mejor me muero y no lo veo, pero Dios no se va a avergonzar de este tipo